parte de la clase les voy a analizar este punto de la bolilla 5 que hace referencia a sujetos procesales. Y aquí vamos a hablar de un sujeto procesal al que hicimos referencia en bolilla 1 cuando analizábamos jurisdicción y decíamos que quienes tenían jurisdicción, según nuestro sistema constitucional, eran los jueces técnicos, pero también a partir de la incorporación a nuestro digesto normativo de la ley 57/19 de juicio por jurado, también el jurado popular tenía jurisdicción porque era aquel que era capaz de decidir la culpabilidad o no culpabilidad de una persona en un juicio por jurado o con jurado popular. Bien, hoy tenemos que analizar a este sujeto procesal, pero lo vamos a analizar no a la luz del Código Procesal Penal, porque no está en el Código Procesal Penal, está en una ley especial, la ley 57/19, que es la ley de juicio por jurados. Ahora, ¿qué es lo que queremos señalar en relación al jurado? En primer término, ¿qué casos se juzgan por jurados? Algo de esto ya lo dijimos en bolilla 1 cuando analizábamos competencia material, artículos 28, 29, 30 y concordantes de nuestra ley de enjuiciamiento provincial. Por otro lado, ¿quién puede ser jurado y quién no? Es decir, ¿cualquier persona puede ser jurado? Es decir, ¿se necesita algún título para ser jurado? ¿Se necesita tener estudios primarios, secundarios, como se exige en alguna provincia? ¿Se necesita tener título de grado? ¿O se puede ser funcionario público? ¿O ser solo ciudadano común para ser jurado? Esto ya lo veremos. Por otro lado, ¿cómo se selecciona al jurado? ¿Quién confecciona la lista de jurados? ¿Una persona voluntariamente puede ofrecerse? ¿Qué carácter tiene la calidad de jurado? ¿Es una carga pública como la del testigo? ¿Es una obligación? ¿Es un deber? ¿Es una atribución? ¿Es una facultad? ¿Qué es? ¿Quién te designa? ¿Quién te señala? ¿Quién señala quiénes pueden ser jurados? Eso lo vamos a analizar. Por otro lado, ¿cuáles son las facultades, deberes y límites? Es decir, ¿qué puede? ¿Qué no puede? ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es el límite de la actuación del jurado? ¿Hasta dónde llega su función? Por otro lado, ¿qué es esto de la deliberación, veredicto, unanimidad y jurado estancado? Es decir, ¿cómo emiten su veredicto? ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué no tienen que tener en cuenta? ¿Cómo debe emitir su veredicto? Si el jurado es un conjunto de personas, todas tienen que estar de acuerdo, algunas, la mayoría, se requiere una mayoría especial, se requiere la mitad más uno, se requiere la unanimidad. Pues bien, esto es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo se delibera? ¿Cómo es el veredicto? ¿Qué es esto de la unanimidad? Y por otro lado, ¿qué pasa con el jurado estancado? ¿Qué es esto del jurado estancado? Y por otro lado también, efectuar una comparación con algunos modelos procesales que ya han implementado el juicio por jurados en la provincia de Catamarca. Ahora bien, establecido cuál es el tema que vamos a analizar en la primera hora de nuestra clase, señalado luego los objetivos de esta clase, presentada de esta manera la temática abordada en esta tarde, comenzaremos a desarrollar a este sujeto procesal tan trascendente en nuestros días, el jurado. Fíjense ustedes que la ley 57/19 ha diseñado un jurado clásico o anglosajón.
Es decir, el jurado clásico anglosajón es el jurado que existe generalmente en los Estados Unidos. Es decir, un jurado integrado por 12 integrantes. Un jurado clásico, 12 integrantes. Ahora bien, ¿cuáles serán esos rasgos centrales que tendrá este modelo adoptado por una ley especial para la provincia de Catamarca? Primero, 12 jurados legos titulares. Jurado clásico, 12 jurados legos titulares. Cuando les estoy diciendo legos, ya les estoy diciendo quiénes no podrán ser jurados o qué es lo que no se necesita para ser jurado. Por otro lado, también se necesita un mínimo de 2 suplentes. En la práctica se están eligiendo 4 suplentes. Por otro lado, si bien existe un jurado en un juicio de esta naturaleza, juicio por jurado, hay un jurado que decide, también interviene un juez técnico, que ya veremos en particular qué función tiene, pero la dirección del juicio está a cargo de un juez técnico, es decir, es el que va a señalarles cuáles son las funciones al jurado, es el que va a controlar el debate, es el que tomará juramento de ley a los testigos, a los peritos, es el que concederá la palabra a una u otra parte, pero nunca tomará una decisión sobre la culpabilidad o no culpabilidad de la persona sometida a proceso, porque eso le va a corresponder a otro órgano jurisdiccional. Por otro lado, también deben tener presente que estos rasgos centrales que tiene la ley 5719, que luego serán profundizados en el desarrollo de la clase, que este jurado, cuando pasa a deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona, ya veremos qué es esto, deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona, lo hace a través de una deliberación secreta. Tiene una particularidad y es esta: cuando ellos pasan a deliberar, ingresan a la sala de deliberación y en la puerta queda parado en la puerta un oficial de custodia. No pueden salir porque el oficial de custodia no los va a dejar salir hasta que no terminen de deliberar, salvo una situación excepcional. No pueden salir hasta que no, el oficial de custodia no los autorice. El oficial de custodia, a su vez, recibe las indicaciones del juez. De manera tal que, fíjense que hay una serie de reglas, una serie de pautas que deben cumplirse. Por otro lado, también, otro rasgo central es el veredicto general. ¿Cómo será ese veredicto? Ya lo veremos. Y la exigencia de unanimidad tiene una particularidad nuestra legislación procesal. La ley 5719 le va a decir: señoras y señores de jurado, tiene que haber unanimidad, los 12 tienen que estar de acuerdo en un sentido u otro. No puede haber otra posibilidad para lograr la culpabilidad o no culpabilidad. En principio, para lograr la culpabilidad, podríamos decir, pero ya veremos qué es lo que pasa con esto. Ahora, ¿qué decide cada uno según la ley 5719? Todo esto que les estoy diciendo es una síntesis de lo que la ley 5719, en más de 100 artículos, le va a decir sobre los jurados cuando habla en general del juicio por jurado. Primero, ¿qué decide cada uno? El juez técnico. En todo juicio por jurados hay un juez técnico, que es el juez del derecho, y un juez que decide sobre los hechos, que es el jurado, que son los ciudadanos comunes. Decide cuál es el derecho aplicable el juez técnico, y esto ya lo veremos más adelante. Por otro lado, es el que va a hacer referencia a la admisibilidad de la prueba, qué se admite y qué no se admite en materia de prueba.
en una audiencia previa al juicio que se va a denominar audiencia de admisión de evidencias, cuando analicemos dentro de los juicios especiales el juicio por jurado, vamos a profundizar sobre esta cuestión. Por otro lado, es el que le da las instrucciones al jurado. Al jurado le va a decir, por ejemplo, señoras y señores del jurado, ustedes tienen que tener en cuenta estas garantías condicionales. Les explicará sencillamente, en forma sencilla, clara, no para un alumno de derecho, le va a explicar qué es el principio de inocencia, qué es la garantía de la imparcialidad, le explicará qué es prueba, qué no es prueba, qué es prueba testimonial, qué es prueba pericial, le explicarás en forma sencilla, en forma clara, qué son estos temas. ¿Por qué? Porque son ciudadanos comunes que no conocen nada de derecho en general. Entonces, es el que le va a dar las instrucciones iniciales, es el que le va a dar las instrucciones finales, el que le dirá cómo tienen que deliberar, no cómo decidir, cómo deliberar. Les dirá, miren, las calificaciones legales que se le atribuyen, la calificación legal que se le atribuye a esta persona es esta, pero también tengan en cuenta esta otra calificación. Homicidio simple o homicidio calificado. Les explicará qué es el homicidio simple, en sencillas palabras. ¿Qué es un homicidio calificado por alevosía, por ejemplo? Les explicará para qué, para que ellos tengan y se lleven esa instrucción para que en el momento de la deliberación ellos decidan culpable o no culpable y elijan la calificación que crean oportuna o no elijan nada. Ya veremos qué pasa. ¿Qué hace el jurado? Mientras el juez técnico es el juez del derecho, porque sabe del derecho, los jurados son jueces de los hechos. ¿Qué quiere decir? Deciden sobre el acontecimiento histórico, deciden sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona, nada más. Nada más. Deciden sobre los hechos, deciden sobre la culpabilidad o no culpabilidad. Pero al mismo tiempo también determinarán cuál es la calificación legal sobre la cual lo declaran culpable. Homicidio, homicidio simple, homicidio calificado. No tienen que explicar por qué, pero tienen que decir cuál es una y cuál es otra. Por eso es el juez el que los instruye acerca de qué es un homicidio, por darles el ejemplo de un homicidio simple, un homicidio calificado, y cuál de los homicidios calificados, aquellos de los cuales da cuenta los distintos incisos del artículo 80 de la ley sustantiva. Ahora bien, ¿cuál es la idea que emerge en esta primera parte de la exposición? Primero, Catamarca no eligió un sistema mixto. Nosotros elegimos el sistema clásico. 12 ciudadanos comunes que forman parte de la comunidad van a decidir la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. No existe un sistema mixto como el sistema escabinado que existe en Córdoba, donde ciudadanos comunes con jueces técnicos en conjunto deciden la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. Ese es otro modelo de juicio por jurado que existe. Ahora, nosotros hemos elegido un modelo clásico donde pueblo y juez no deliberan juntos. ¿Por qué? Porque en el sistema escabinado que existe en Córdoba, 3 jueces más 8 jurados populares, ciudadanos comunes, deliberan en conjunto. Acá no deliberan. El pueblo, por un lado, representado por los ciudadanos, es el que va a deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad. El juez solamente le dará instrucciones, pero no le dirá cómo debe decidir, porque no les puede decir cómo deben decidir. Le va a dar las instrucciones, le va a dar las herramientas para que ellos decidan. Todo esto nosotros lo vemos corporizado, materializado, cuando realizamos el taller de Derecho Procesal Penal en la segunda parte del año. Cuando termina ese taller, el trabajo final, la evaluación final, tiene que ver con juicio por jurado, y el grupo tiene que realizar un juicio por jurado, tal cual nosotros se lo vamos a explicar en la bolilla pertinente, y algo de eso empezamos a decir en la clase de hoy. Entonces, este es el modelo adoptado por la provincia de Catamarca. Ahora bien, estos son los rasgos centrales.
¿Qué decide cada uno? ¿Cuál es la idea que campea en torno a este sujeto procesal? Ahora, ¿qué casos van a juicio por jurado? Esto lo vimos en bolilla 1 cuando analizábamos artículos 28, 29 y 30. Decíamos, jueces correccionales de 1 a 5 años, jueces de cámara del crimen de 5 años hasta 20 años en una composición unipersonal o en el ejercicio unipersonal de la jurisdicción o un ejercicio colegiado. Ahora de 20 años para arriba, juicio por jurado. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Primero, que los juicios por jurado se van a realizar en delitos graves, en hechos que encuadren en delitos graves. No siempre se van a realizar juicios por jurado. Fíjense cuál es la regla principal. Se juzgan por jurado los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de 20 años o más, aún en tentativa y también con sus delitos conexos. Esto ya lo explicamos en su momento y esto se va a profundizar mucho más cuando analicemos la bolilla específica del juicio por jurado. Primero, el delito que se le atribuye a una persona tiene que ser de 20 o más años de prisión. ¿Qué pasa si esa persona, por conexidad subjetiva, que ya estudiamos, analizamos competencia por conexidad, también cometió otros delitos? Todos esos otros delitos también vendrán a juicio por jurado. Lo que no se puede hacer es sumar los máximos de los delitos para llegar a 20 o más. Si no, una persona que viene por 6 hechos de etapa tendría siempre un juicio por jurado. Uno de los delitos debe tener esta característica, 20 o más. Los demás delitos que vengan por conexidad también van aquí también la tentativa. Los delitos que quedan en tentativa. Ahora, el juicio por jurado es un sistema obligatorio e irrenunciable. Esto es obligatorio. Todos los delitos que se le atribuyan a una persona que superen el monto de la pena a la que hace referencia el artículo 3 de la ley 57/19 van a ir a juicio por jurado. En cambio, en provincia de Buenos Aires es voluntario. El imputado decide si va o no va a juicio. Acá no. Acá no. Esto es importante y esto es algo que me parece a mí que se deberá discutir en una eventual reforma de esta ley. ¿Pueden obligarme a mí como imputado ir a juicio por jurado? No tengo derecho a elegir la forma en que debo ser juzgado. El legislador acá hizo uso de una opción. En Buenos Aires, no. Acuérdense el caso en el que se investigaba la muerte de una señora de apellido García Belsunce. La persona imputada decidió no ir a juicio por jurado y fue absuelta de ese juicio por jurado, pero luego fue condenada en juicio técnico por otros delitos que se le atribuían. Quizás si iba a juicio por jurado, la decisión o la respuesta de la sociedad hubiera sido otra, pero allí tuvo la posibilidad de elegir. Esto es un tema que para mí debe discutirse en una eventual reforma de la ley 57/19. ¿Pueden obligarme a mí a ir a un juicio por jurado? ¿Qué no dicen que soy inocente? Si soy inocente no puedo elegir cómo debo ser juzgado, por quién debo ser juzgado, si por un juez técnico o por ciudadanos comunes. La ley establece como un sistema obligatorio, es irrenunciable, no puedo renunciar a esta forma de juzgamiento. Ahora, el jurado no es la regla para todo el sistema penal, esto lo dijimos,
y esto ya lo sabemos porque ya vemos competencia material, 28, 29 y 30 del Código Procesal Penal, está pensado para los hechos más graves, artículo 3 de la Ley 57 y 19. La selección legislativa busca reforzar legitimidad democrática en los casos de mayor impacto. Y aquí llegaremos a un punto neurálgico. La cantidad de personas me asegura la verdad. La cantidad de personas me asegura la verdad. Una sola persona me asegura la verdad. 3 personas me aseguran la verdad, cuando estoy hablando de jueces técnicos. 12 personas, ciudadanos comunes que no saben nada de derecho, me aseguran la verdad. Esto es un tema que debe analizarse también. Es decir, siempre el jurado se encontrará en posesión de la verdad en el momento de dar el veredicto. Fíjense lo que hacen los medios de comunicación. Cuando un juez técnico o 3 jueces técnicos condenan a una persona, siempre hay algo. Siempre dicen algo. Si lo absolvieron o lo condenaron, siempre dicen algo. Siempre dicen algo. Pero cuando condenan o absuelve el jurado popular, no dice nada. No dice nada. Condenó, nunca juzgan la decisión del jurado popular. Porque creo que se parte de la premisa que el pueblo está representado y que no se equivoca. Un tema que habrá que discutirlo, un tema que puede ser discutible. Yo estoy de acuerdo con el juicio por jurado. Debe haber juicio por jurado. Ahora, 12 ciudadanos siempre descubren la verdad, es otro cantar. Es otro cantar. ¿Quién puede ser jurado? Fíjense ustedes que ser jurado es un derecho, es una facultad que tiene cualquiera de ustedes, pero también es una carga pública. Si no voy, me buscan y me llevan, como ser testigo. ¿Cuáles son los requisitos? Miren, ser argentino, naturalizado con 5 años de ciudadanía, ser mayor de edad, saber leer, escribir, hablar y comprender el idioma nacional. No dice tener título primario, escuela primaria, secundaria. Algunas leyes exigían, leyes de juicio por jurado exigían tener determinado título, o se discutía, no puede tener escuela primaria, se puede tener escuela secundaria. Acá no. Acá nosotros exigimos saber leer, escribir, hablar y comprender el idioma nacional, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, aquellos de los cuales da cuenta los nuevos derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional, desde el artículo 36 al 43, el derecho a elegir y ser elegido, tener domicilio conocido y residencia mínima de 4 años en el territorio. ¿En qué territorio? En el territorio de la circunscripción donde se haya cometido el hecho. ¿Por qué? Porque si el hecho ocurrió en Andagalá, el juicio por jurado se realiza en Andagalá por ciudadanos que viven en Andagalá o que viven en la segunda circunscripción, que es Pomán y Andagalá. Belén sería Belén y Antofagasta de la Sierra. La primera circunscripción, cuando se hace un debate por un hecho ocurrido en la primera circunscripción, aparece gente del Rodeo, aparece gente de Ancat y aparece gente de aquí de la ciudad. Paradójicamente, una persona que vive a 2 cuadras de la oficina de gestión de audiencias, donde se realiza el juicio por jurado, no va, pero sí viene gente de Ancat y del Rodeo. ¿Por qué? Todos hablamos desde afuera acerca de qué se debe hacer con una persona que cometió un hecho, pero al momento de ser convocados, el compromiso no es el mismo. Ahora, ¿cuáles son las inhabilidades para ser juez? En general, falta de actitud física o psíquica suficiente. Hay ciudadanos que llegan y dicen, o que ya lo manifestaron antes, mire,
tiene una enfermedad crónica que le impide, tiene una enfermedad terminal, fallido no rehabilitado, va de suyo, imputado en proceso penal en trámite, no podrá, ciertas condenas vigentes o recientes según la pena también, pero tiene condena vigente, no. ¿Cuáles son las incompatibilidades? Y aquí ser funcionario público, en principio. Fíjense ustedes que allí están algunas personas de las que no pueden, que tienen inhabilidades e incompatibilidades. Sí. ¿Qué fallo no rehabilitado? Eso se estudia en quiebras. Se estudia en quiebra en derecho comercial, no sé, usted será derecho comercial 3, ¿será? ¿Ustedes no tuvieron sociedades todavía? Estamos teniendo ahora. ¿Están cursando sociedades? Bien, la próxima materia es que, a ver, un fallido no rehabilitado es una persona a la que se le declaró la quiebra que todavía no ha sido rehabilitado. Esto es. De todas maneras, no quiero profundizar sobre esta cuestión. No soy un especialista en el tema, pero tampoco quiero profundizar porque ese es un tema que ustedes lo van a ver en una materia específica. Simplemente señalarles quiénes son estas personas. ¿Cómo se selecciona al jurado? ¿Saben cómo se selecciona? Del padrón general. ¿Saben dónde se sortea? En Capresca. En Capresca. Por ejemplo, para que tengan una idea, el mayor volumen de hechos delictuosos ocurren en la primera circunscripción. En las otras existe una menor cantidad de hechos delictuosos. Entonces, se eligen más cantidad de potenciales jurados para la primera circunscripción que para Andagala, Santa María, Belén, Tinogasta, etc. ¿Qué se hace? Se sortean potenciales jurados en Capresca, tomando el documento de identidad en forma aleatoria. Ese es el sorteo. Ese sorteo se están determinando alrededor de más de 1000 personas ahora ya. En su momento era menor, están más de 1000 personas, de 1000 y 1500 personas más o menos. Se necesitan para evitar porque en el último juicio por jurado había repetición, se reiteraban. Un jurado había sido jurado en una causa hace 2 meses y volvía a aparecer acá de nuevo. No se impide, no está prohibido, salvo algunas excepciones, pero lo que se trataba de evitar es eso. Ahora, entonces, en Capresca se hace un sorteo de los potenciales jurados. De esos 1000, imagínense que se eligen para la primera circunscripción, por ejemplo, cuando se tiene que realizar un juicio por jurado en particular, esos 1000 entran al sorteo de la selección de ese jurado popular. El resto queda a la espera de como potenciales jurados. Se parte del padrón y se confecciona el listado de posibles jurados, a lo que la OGA los va entrevistando y va descartando quienes no pueden ser jurados. Se controla si existen requisitos de acusación, inhabilidad o incompatibilidades. Esta es la depuración del sorteo inicial por parte de la OGA, que es la Oficina de Gestión de Audiencias, que es la que se encarga de toda la cuestión administrativa y logística de un juicio por jurado. Luego se confecciona la lista para el caso. Para cada juicio se arma una nómina de 36 ciudadanos con paridad de sexo. Fíjense, esto lo decía la ley en su comienzo. ¿Pero qué pasó? Se llamaban a 36 para que vayan a un juicio por jurado. Pero no iban. Luego se aumentó a 45. Hoy hice un sorteo de juicio por jurado que va a ser el 25 de junio en Santa María. Sorteamos 90. Ya se decidió 90. ¿Para qué? Para que de esos 90 está probado que van entre 30 y 40. No van los 90. Tendrían que ir los 90. No van los 90. Van entre 30 y 40. Ahora de esos 30 y 40 se van a elegir los 12 y los 2 suplentes o 4 suplentes. Fíjense, 90 potenciales jurados. De los 90 potenciales jurados que tienen la carga pública de ir, no van
Nunca supera 40, 41 cuando mucho. La semana pasada hubo un juicio de Tino Gasta que era 30. O sea, Tino Gasta, 30. Y se ve situado a 90. No va por distintos motivos. Se han realizado campañas de difusión, etcétera, etcétera, pero el ciudadano no. Ojo, se abona por esto, ¿no? Se abona por día, que se paga 100.000 pesos. Creo que un IUS, 90, 100.000 pesos por día. Sí, 100 y algo por día, 3 días son 300 y tanto. Y le dan almuerzo, desayuno, almuerzo, merienda, y también los traslados si es necesario. El permiso en el trabajo le dan, está justificado el día, si es empleo público y si es empleo privado, también le justifican, no le pueden descontar ni nada por el estilo. O sea, y esto se paga, no se paga inmediatamente, se paga como alrededor de los 30 días, 20, 30 días, creo que se está abonando. Esto se paga, esto no es gratis. Un juicio por jurado es caro el juicio por jurado. Pero en materia de seguridad no se debe medir la cuestión de seguridad o la administración de justicia en cuestión de gastos. No se debe medir en materia de gastos. Ahora, ya volveremos un poco sobre esto, ya más adelante en la ley de juicio por jurado también lo diremos. Fíjense que ya habíamos sacado del padrón, imagínense que sacamos para la primera circunscripción, que es la más grande, 1.000 personas. Entonces, de esos 1.000 para un juicio por jurado, sacamos 90. A esos 90 los citamos para tal día, porque ahí se va a realizar la audiencia de selección de jurados. Ese día tendría que estar los 90. Ese día los abogados que representan a la parte, que representan al imputado, si hay querellante y el representante del Ministerio Público, van a realizar la selección de los jurados. ¿Cómo? Haciéndoles preguntas a los jurados, cada uno en función de la parte que representa. Y luego formularán recusaciones, con causa o sin causa. Ustedes ya saben lo que son las recusaciones, ya trabajaron Derecho Procesal Civil, ya hablaremos sobre este tema. Y la integración final, 12 titulares y al menos 2 suplentes. Se están eligiendo 4 suplentes en la práctica. Profe, ¿y cómo se les comunica a los que fueron elegidos por el número de documentos, por ejemplo en el sorteo? En este sorteo. Sí. Precisamente por esto ya lo veremos más adelante en la ley, no quiero profundizar, pero una vez que sale ese sorteo, la oficina de gestión de audiencias, que es la que se encarga de la cuestión administrativa, ella uno por uno empieza a chequear si viven, si están acá en Catamarca, si están enfermos, si no están, y empieza a depurarlo al plantel, ya empieza una primera depuración del plantel, ¿sí? Cuando se citan los 90, esos 90 ya han sido chequeados previamente de que si existen, de que están en condiciones, etc. Ahora, fíjense ustedes, en la selección de jurados, de los 12 y los 4 suplentes, hay las partes, en la práctica, ya lo veremos más adelante, en la práctica, cada uno trata de elegir el jurado que más o menos va a estar de acuerdo con mi teoría de caso. ¿Sí? ¿Sí? Si hay un caso de abuso sexual a niños, y la defensa seguramente va a tratar de realizar preguntas. ¿Qué piensa usted sobre determinadas cuestiones que puedan ser importantes para su teoría de caso? Por eso la selección de jurados. Cada uno va a tratar de elegir los jurados en función de mi teoría de caso. ¿Y qué es mi teoría de caso? La versión que tengo yo del hecho. Ya lo veremos más adelante cuando veamos bolilla 10, técnicas de litigación.
Ahora bien, lo que se busca es un jurado imparcial. Fíjense, jurado imparcial. Esto es lo que se debe buscar. Un jurado imparcial, capaz de escuchar la prueba, comprender instrucciones y decidir con neutralidad. Ojo, todo esto está dentro de las instrucciones iniciales que le da el juez. Ya cuando veamos las partes del juicio por jurado, vamos a ver que cuando comienza el juicio, la primera parte es instrucciones iniciales. Señor del jurado, le explica quiénes son, cuál es su función, qué deben hacer, qué pueden y qué no pueden hacer durante el juicio, etcétera, etcétera. Y allí está, ustedes deben ser imparciales, escuchen la prueba, no pueden preguntar, no dialoguen entre ustedes sobre la prueba, solamente van a dialogar allá, al final, en el veredicto. No conversen con la prensa, no conversen con sus familiares, con sus amigos sobre este hecho. No busquen información sobre este hecho en la prensa, en las redes sociales, ni nada por el estilo. No le pregunten a nadie sobre esto. Simplemente ustedes escuchen la prueba, perciban la prueba que van a escuchar y que van a ver en la sala de audiencia. Respecto a las incompatibilidades que hablaba hace rato de los abogados, por ejemplo, si surge la duda de un estudiante de abogacía avanzado, ¿no entra? No, han entrado, tuvimos estudiantes de abogacía. Parece que no sabían mucho los estudiantes, bueno, cosas, no de nada. Pero sí, tuvimos estudiantes de abogacía. Hemos tenido empleados judiciales también. Profe, Empleados judiciales, de la policía judicial hemos tenido. profe, respecto a lo que dijo antes sobre que eligen quién favorece su teoría del caso, ¿no afectaría un poco la parcialidad, eso que acabo de comentar? La parcialidad, la neutralidad. ¿Qué cosa? Y lo que mencionó con respecto de que van a elegir a los jurados que puedan favorecer la versión y la teoría del caso. A ver, cuando yo elijo, hay 90 personas y las partes los abogados empiezan a formular preguntas. Empiezan a formular preguntas para descartar o para incorporar en el grupo de los jurados a aquellos que comparten mi visión del hecho. A ver, si hay un caso de brutalidad policial y hay una persona fallecida, ¿alguno de ustedes estuvo privado de la libertad en la comisaría? Sí. Porque a mí me pegó la policía, listo, la voz defensor va a decir, este no lo necesita, no puedo traerlo, porque este ya tiene una idea formada. ¿Alguno de ustedes es familiar del policía? Sí, yo sí. Listo. Esto de ninguna manera, lo que yo trato de buscar es la mayor imparcialidad posible del jurado. Es esto. Lograremos, no sé. ¿Y esas preguntas que le hacen los jurados, ellos están obligados a decir la verdad? Claro. ¿Sabe por qué están obligados? Porque cuando veamos la audiencia de voir dire, ellos previamente se ponen de pie y el juez director les toma juramento de que van a decir verdad. No pueden mentir. Ya lo veremos más adelante cuando veamos juicio. Una pregunta acerca de lo que comentaba recién, de que las personas no pueden tener información del caso, tampoco pueden buscar ni nada por el estilo, ¿no? ¿Cómo se acciona en ese caso? ¿Les traen los celulares? No. A ver, en la práctica, cuando llegan a la mañana, el celular lo dejan en un determinado lugar con llave a la que solamente ellos tienen acceso cuando se retiran. Ahora, ¿qué pasa durante la noche, durante la madrugada? Tampoco esto es. Ahora, hubo un juicio en el que, por razones de seguridad, el jurado estuvo alojado en un hotel durante 2 días, mientras el tiempo que duró el juicio por jurado. ¿Por qué? Porque había situaciones excepcionales que se habían dado que llevaban a pensar que el jurado podría ser influenciado, amenazado, etcétera, etcétera. Tuvieron 2 días alejados de su familia, etcétera, etcétera. Se les informó al jurado. El primero hasta 2 días, 3 días que duró el juicio, y luego fueron desocupados. Ahora bien, la selección de jurado de este voir dire es selección de jurado. Y las recusaciones. En realidad,
esto ya lo veremos más adelante, cuando analicemos la ley de juicio por jurado, la imparcialidad del jurado se trabaja antes del debate. ¿Y dónde? Y acá, en este momento. En la selección de jurados, ¿qué es lo que se explora? Las partes, ¿qué tienen que ver? Tienen la posibilidad de pedir las partes 5 días antes de la audiencia de selección, 5 días antes de pedir el listado. ¿Para qué? Para de esa manera saber más o menos quiénes son, porque de esa manera ellos ya podrían decir este sí, este no, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se explora en la selección de jurados? Los prejuicios. A ver, prejuicios que puedan tener, preconceptos que pueda tener una persona contra las mujeres, o una mujer contra los varones, o una persona contra la policía, o una persona contra determinados colectivos, etcétera, etcétera. Prejuicios, experiencias previas, vínculos con el caso, exposición mediática, rigidez frente a la presunción de inocencia. Por ejemplo, a veces se pregunta, ¿usted cree que el imputado siempre es culpable por el solo hecho de estar acusado? Y alguno puede levantar, sí, yo creo que sí, listo, afuera, seguro, sin saber. O hay veces que, pobre, hay gente que uno dice, hay gente que llega, que fue citado y que advierte que se paga. Alguien me puede decir, a ver, jurado 45, todos tienen un numerito, 45, 48, 50, 45, ¿usted por qué? Y yo que ya sé, ¿usted por qué que ya sé jurado? Y yo que ya, mire, estoy sin trabajo y yo vengo acá, a mí me gustaría que me paguen, listo. Yo cuando escucho eso digo, ay, pobrecito, y lo van a sacar y lo recusan porque viene por la plata, no viene por... Entiendo, es entendible la situación, pero claro, dijo la verdad y tiene que decir la verdad, pero nosotros no necesitamos a alguien que venga por la plata, sino a alguien que venga a decir la culpable o no culpable de una persona que, si es declarada culpable, puede tener una pena que no es divisible. 50 años, imagínense ustedes qué grave que es, por darles un ejemplo. Profe, que sea estudiante avanzado de Derecho, no de alguna manera no influiría en el resto de los Bueno, eso es lo a la hora de deliberar. Miren la película Tribunal en Fuga. Miren la película Tribunal en Fuga. Si viene de un proceso, otro proceso, pero miren Tribunal en Fuga. Cuando vean Juicio por Jurado, si tienen ganas de ver algo de Juicio por Jurado, hay una película, 12 hombres en pugna. Es la película, la mejor película que hay en materia de Juicio por Jurado. No vayan a pensar que van a ver paisajes, que van a ver muchos personajes. 12 personas en una habitación en blanco y negro, es de 1957 la película. 12 personas en una habitación. Toda la película son 12 personas en esa habitación. 12 personas. Ese es el juicio por jurado. Ahí es cuando el tribunal pasó a deliberar. Mírenla, esas películas, no tengan tiempo y se van a dar cuenta qué bueno que es el juicio por jurado. Recusaciones. Ustedes ya saben lo que son las recusaciones. Con causa ilimitada. Las partes ilimitadas. Ahora, si causa 4 por cada parte. 4 la defensa, 4 el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa si el Ministerio Público y querella? 2 para cada uno. ¿Sí? Ahí se ponen de acuerdo fiscalía y querella. Trabajan en conjunto. No pueden fundarse en discriminación las recusaciones. El juez las resuelve en la audiencia. Es decir, después que las partes formularon preguntas, le dicen al jurado, el juez técnico le dice, van a guardar aquí, se le va a servir un aperitivo, aguarden aquí, el tribunal y las partes pasan a deliberar. Entonces el tribunal y la parte van a otra audiencia, a otra sala, donde todo esto está grabado, ¿no? Todo esto hay filmación, todo hay videograbación. Y se pasa a otra sala donde el juez está solamente con los abogados de las partes y allí, mediante videograbación, se escuchan las recusaciones, etc. Y el juez hace lugar o rechaza las recusaciones. El juez resuelve en la audiencia. Alguna de las partes puede protestar, es decir, hace protesta de la recusación que no se le hizo lugar. ¿Y esta protesta para qué le sirve? Para la impugnación final, para el eventual recurso de casación que luego pueda llegar a plantear. Entonces ya lo profundizaremos cuando veamos la ley. Acá simplemente hablamos del jurado. Ahora,
Fíjense ustedes, es importante tener en cuenta que el jurado no nace imparcial. La imparcialidad son las partes las que van a determinar, y esto ya lo trabajaremos cuando trabajemos en el taller, cómo se determina la imparcialidad. ¿Qué pasos hay que seguir para uno darse cuenta si es imparcial o no es imparcial, o si va a abonar o no va a abonar mi teoría del caso? La imparcialidad se construye con selección de preguntas correctas y control de sesgos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Esto es el control de los sesgos. ¿Cómo darme cuenta que tienen sesgos? Que discrimina a determinadas personas. Uno se da cuenta, es decir, la parte debería darse cuenta de determinadas conductas. Hay lenguajes verbales y lenguajes no verbales que hay que tener en cuenta. Esto ya lo veremos en su momento. Acá solamente le estoy hablando del jurado. Más adelante, cuando lleguemos a la bolilla pertinente del juicio por jurado, vamos a profundizar esta cosa. ¿Qué puede hacer el jurado? Funciones, facultades y momentos de intervención. Fíjense ustedes, durante el juicio, ¿qué hace el jurado? Miren, escucha la prueba producida en audiencia. Escucha, no pueden preguntar, no pueden asentir, no pueden decir, no pueden hacer ningún comentario, ni sí ni no. Nada, nada. Ellos no pueden decir nada, no pueden preguntar nada. Sí se les da un blog para que escriban algo que crean importante ellos, para que luego tomen nota. Esto se lo llevan al lugar de deliberación, pero luego no se lo llevan a la casa. Después que termina la deliberación, culpable o no culpable, todo eso lo entregan al secretario, el secretario lo destruye. El secretario del juicio por jurado. Observa declaraciones, pericias, objetos y demás evidencias admitidas, videos, etcétera, etcétera. Acá se observan las cámaras Gesell. Se observan las cámaras Gesell, que son muy importantes en el caso de los abusos sexuales. Recibe instrucciones del juez sobre el derecho aplicable. Es decir, por ejemplo, ustedes deberán decidir si lo encuentran culpable de abuso sexual con acceso carnal, o si lo encuentran de abuso sexual con acceso carnal por grave daño en la salud física o psíquica. Si lo encuentran culpable de abuso sexual con acceso carnal simplemente por darles dos, y le voy a explicar las dos figuras, elijan, o si lo consideran inocente, por ejemplo. Ya se les mostrará en su momento, ya tendrán un formulario de veredicto cuando lleguemos al taller, o seguramente en la clase que tendremos en la bolilla de juicio por jurado. Ahora, durante el juicio, el jurado, ahora al deliberar, valora la prueba. Es decir, escucharon testigos, escucharon perito y le van a decir, a este le creo más, a este le creo menos, etc. Según qué criterio, leal, saber y entender, nada más. Acá, nosotros enseñamos los sistemas de valoración de la prueba. El sistema de valoración de la prueba del jurado es el de la íntima convicción. Lo importante es que se convenza al jurado, pero no tendrá que explicar por qué. Nunca, por eso el juez después les dirá a ustedes, nunca nadie les va a preguntar a ustedes cómo llegaron a la deliberación y lo que conversaron ahí. Nosotros los jueces nunca sabemos cómo llegaron a ese. A nosotros dicen culpable o no culpable, nunca preguntamos y a ellos les decimos, nunca ustedes tendrán que responderle a nadie qué pasó adentro. Nunca digan a nadie, eso queda entre ustedes, nada más. Íntima convicción sin dar respuesta de cómo fue la discusión y cómo fue cambiando las votaciones, etcétera, etcétera. Al deliberar, valora la prueba, decide la culpabilidad o no culpabilidad, culpable o no culpable, nada más. Nadie le preguntará otra cosa. Puede considerar un delito menor incluido si el juez lo incluyó, a decir, a ver, venía por abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud psíquica. Pero también la defensa le dice, mire, yo quiero que le agregue
abuso sexual con acto carnal solamente, porque no hubo grave daño en la salud, podría llegar a el jurado podría llegar a esa calificación, un delito menor incluido. A veces terminan en tentativa, también le puede dar la tentativa, las partes pueden ofrecerle. El jurado no puede elegir lo que quiera, el jurado se le da un catálogo de normas aplicables. Elija cuál de estas opciones, A, B, C, de absolución. Si hay varios imputados, podrá ser que uno termine con una calificación, otro con otra. Lo que he notado es que cuando hay varias calificaciones y hay varios imputados, se le complica al jurado. Se le complica al jurado. Es entendible. Primera vez que están, etcétera, etcétera. Ya les voy a contar la experiencia que yo tengo con los jurados. Eligen un presidente o presidenta del jurado. ¿Por qué? Porque el juez, antes de que pasan a deliberar, ya para decidir la culpabilidad o culpabilidad, dice: ustedes elijan un presidente que es el que va a moderar la deliberación y el que después va a dar el veredicto. Ustedes habrán visto una película de juicio por jurado, cuando el juez técnico le pregunta: señores del jurado, ¿han llegado a un veredicto? Se pone de pie uno. Señor, hemos llegado a un veredicto. Y entonces, allí, ese es el presidente del jurado, que debe moderar la deliberación, etc. Y no otras soluciones, pero tienen esencial. Al final, ¿qué hace? Fíjense, le he dicho qué hacía el jurado durante el juicio, al deliberar, cuando ya terminó el juicio, y al final emite un veredicto general, debe alcanzar unanimidad. Unanimidad, los 12 por sí y los 12 por no. No fija la pena, porque lo primero que se encarga del juez es decirles: no se preocupen por la pena. Ustedes deciden si es culpable o no culpable. La pena es un tema mío. La pena la voy a... Si ustedes lo declaran culpable, la pena en una audiencia posterior, que se denomina audiencia de cesura, allí voy a, con las partes, luego de escuchar la parte voy a decir la pena, el juez decide la pena. Ustedes no se preocupen por la pena, si es mucha, si es poco. Usted declare culpable o no culpable, nada más. Eso se lo da en las instrucciones. No fija la pena y también no redacta fundamentos jurídicos. Nada, culpable o no culpable, no tienen que escribir nada, no tienen que explicar por qué ni para qué. En cambio, nosotros, cuando vean ustedes bolilla 6, la prueba judicial, los 3 sistemas de valoración de la prueba tasado legal, la íntima convicción que y luego la sana crítica racional, un juez técnico tiene que tomar una decisión y explicar por qué, dar los fundamentos. Por eso se llama sana crítica racional o sistema de la libre convicción o sana crítica racional. Hay una diferencia entre libre convicción y sana crítica racional, pero eso lo profundizará cuando lo vean en bolilla 6. Bien, ¿qué no puede hacer el jurado? Límite que preserva la lógica. No puede basarse en información externa o de redes sociales. Yo escuché un audio que me dijo que el autor es realmente el que está sentado, o este no es el autor. No podría decir un jurado conversando con los otros jurados en una deliberación. Basarse en información externa o de redes sociales. Solamente me debo basar, por eso el juez en la instrucción le dice: señores del jurado, ustedes deben basarse solamente en la información que escuchen aquí en la audiencia. Otra particular que tiene el jurado: paridad de género. Paridad de género, 6 y 6. 2 y 2, 1 y 1. Paridad de género, siempre. Deliberar fuera de sesión secreta. No pueden juntarse en un bar a conversar sobre todo eso, no. Ni en ningún otro lugar. Recibir comunicaciones ajenas. Convertirse en juez de derecho por su cuenta. No, esto no es el homicidio que dice, ¿quién sabe? Pues, si esto no es así, no es así. Yo ya cursé derecho procesal penal, yo sé que esto no es así, ya cursé derecho penal, parte general, parte especial, a mí no me venía a explicar, ese tipo no sabe nada de la facultad de derecho, yo sé, no puedo. Claro, no puedo, es lo que hay, este es el catálogo que te he dado, elegí en este catálogo, no más. Fundar el veredicto con razonamiento escrito propio, no, nadie me quiera dar las explicaciones, nada, usted me dice culpable, nada más. Sus razones quedarán para su pueblo, nada más.
Fijar la pena. Obviamente, ya lo dijimos, no puede fijar la pena. Tampoco puede el juez. El jurado no puede esto. Tampoco el juez puede invadir la valoración de hechos. No puede entrar en la valoración de los hechos. Es decir, empezar a inclinar la balanza para... Hay algunas notas distintivas que no lo dicen las leyes, ¿no? El jurado, cuando se sienta el jurado, mira todo lo que está, se da cuenta quién es el acusado, como se lo dicen, se da cuenta quién es el abogado defensor, el fiscal, el querellante, se lo dicen, pero siempre lo va a mirar al juez. El jurado siempre lo mira al juez. De manera tal que el juez no puede hacer ningún movimiento que le genere alguna inclinación o no por una postura de la acusación o de la defensa. Uno no puede decir hacer así cuando está declarando un testigo o hacer así porque lo mira el jurado y el jurado va a decir, este juez, si este está diciendo sí, debe ser así. Ojo, esto está probado en materia de juicio por jurado. No lo digo acá, en distintos lugares. El juez no solamente no puede invadir la valoración de los hechos, es decir, no podía algún jurado... A ver, el juez nunca lo ve al jurado. Lo ve al jurado en el momento de la deliberación, lo ve al jurado en el momento en que lo seleccionan, en el momento de la audiencia, pero fuera de la audiencia de debate no tiene contacto con el jurado, no puede hablar con el jurado en privado, nada, no habla. Yo lo vuelvo a ver al jurado, hablo con el jurado cuando terminó, ya dio el veredicto, terminó, ya se lo está por despedir. Yo digo que me espere, que lo voy a despedir, porque ahí realizo una pequeña encuesta con ellos ahí para saber qué piensan del jurado. No puede resumir el caso de modo que influya sobre el jurado, no puede hacerlo. Decidir a quién creer o no creer y sustituir al jurado en la decisión sobre la culpabilidad. No puede. Quien decide sobre los hechos es el jurado. Quien decide sobre el derecho es el juez. Si el jurado invade el derecho, se desordena el sistema. Si el juez invade los hechos, se vacía el jurado. Instrucciones al jurado. Yo le decía que han sido designados jurados. Ya pasaron la audiencia de selección de jurados, están sentados ahí y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? La gente no sabe. Y esto también, ya les explicaré la experiencia que tengo con los jurados, las preguntas que les formulo y qué piensan ellos. Primero, el juez explica el derecho sustantivo aplicable al caso. Le explica, este señor viene acusado de homicidio y de homicidio calificado. Le explica que el homicidio simple. Por supuesto, imagínense, a ustedes les cuesta entender, tienen un año para estudiar Derecho Penal Parte General, otro año para estudiar Derecho Penal Parte Especial. Tienen 1 o 2 años para estudiar Derecho Constitucional, Derecho Convencional, Derechos Humanos. Fíjense todo lo que tienen que estudiar. Y estos ciudadanos, en 3 días, que dura un juicio por jurado, el martes la selección, ese mismo martes empieza el juicio por jurado, el miércoles testigo, el jueves tienen que dar el veredicto. Ellos, en 3 días, tendrían que aprender todo lo que ustedes les demandó 3 años, 4 años de aprender. Entonces, el juez tiene que ser lo más didáctico posible para explicarle qué es un homicidio calificado, cuándo se califica por alevosía, cuándo se califica por ensañamiento, por lo que sea. Explicarle qué es la autoría, qué es la participación, qué es estas cuestiones. Explicarle las garantías, sencillo. Esto es lo más tedioso para el jurado muchas veces, lo más complicado para ellos. Debe instruir sobre presunción de inocencia y duda razonable. Debe instruir sobre presunción de inocencia. Esa garantía de inocencia que usted le demanda tiempo, estudiar, que es toda una bolilla 3, etcétera, etcétera. Bien, garantía. Ellos, en 3 días, tienen que aprender el principio de inocencia. Y hay que explicarle de tal manera, con un lenguaje claro, sencillo, concreto, práctico, este tema. También explicarle qué es la duda razonable. Es decir, qué es aquello que ustedes deben
si usted lo encuentra culpable más allá de toda duda razonable. ¿Qué es la duda razonable? Nosotros para explicar la duda razonable necesitamos la bolilla 6 y un tiempo largo para explicar los distintos estados conviccionales del juez. Sospecha, duda, duda propiamente dicha, probabilidad, certeza, positiva, certeza negativa. Todo esto ellos tienen que explicarle, duda razonable tienen que explicarle uno en unos párrafos y después reiterarle en las inducciones finales. Fíjense qué difícil que es para el jurado a veces todo este tema. También debe aplicar delitos menores incluidos si corresponde. La instrucción debe darse en lenguaje claro y por escrito. Para cada uno de ellos se le da para que la tenga. No puede resumir el caso ni valorar la calidad de la prueba. Es decir, el juez no puede resumirle el caso, darle una síntesis del caso, no. Porque el caso ellos lo van a ver allí, en el juicio. Y tampoco ni valorar la credibilidad de la prueba. No puede decir cómo. Le va a explicar qué es la prueba, determinar qué es la prueba pericial, pero también le va a decir, mire, ustedes le pueden creer a todos los testigos o a uno. Pueden creer porque creen en lo que todo lo que el perito dijo, o pueden no creerle al perito, por más que sean especializados, porque cada uno, según su leal saber y entender, esto ya lo profundizaremos oportunamente. Fíjense esto, el jurado no sabe derecho por intuición, claro. No, esto hay que explicarle, pero luego decide según su leal saber y entender. No es múltiple choice tampoco. Decide correctamente porque el juez le traduce el derecho aplicable. Lo más difícil es para el juez director traducirle el derecho aplicable a un ciudadano común. Para un docente, explicar un tema de derecho, a veces le resulta difícil explicarle a un alumno que viene estudiando derecho. Imagínense, para un juez, explicarle a un ciudadano común que no sabía para qué venía y de pronto se sienta y le dicen, usted ha sido seleccionado, y quédese. Si observaran la cara de algunos de ellos cuando le dicen que han sido designados jurados, ya les voy a contar la experiencia. Deliberación y veredicto. El corazón del juicio por jurado es la deliberación y el veredicto. La deliberación es secreta, nadie ingresa, un oficial de custodia en la puerta, nadie ingresa, no sale nadie hasta que termina, allí se les da de comer, allí toman, ahí discuten, ahí todo, adentro del, nadie se entera. Cuando ellos terminaron la deliberación, golpearán la puerta, le avisarán al oficial de que el oficial de custodia abrirá, porque está con llave, abrirá, hemos llegado a un veredicto. El oficial de custodia se va corriendo al juez director y le dice, han llegado a un veredicto. El juez director convoca a la parte, todo listo, todo preparado, 10, 20 minutos después, todo listo, sí. Pasan en fila el juicio, el jurado, se ponen de pie, se sientan y ahí el juez les pregunta si han llegado a un veredicto. Participan solo los jurados en la deliberación, pueden llevar ciertos elementos de prueba, excepto declaración. El juez le dice, miren, si ustedes quieren la reproducción de la cámara Gesell, quieren ver algún video, se lo mostramos y le llevan el video y se lo muestran en la sala de deliberación, si lo necesitan. Si surge una duda jurídica, pregunta por escrito al juez. ¿Qué pasa si surge una duda? Hay algunas cosas que no entiendan ahí. Golpean la puerta, esta es la duda, por escrito. Se la dan al juez, el juez convoca a las partes. Señores, esta es la duda. Las partes opinan, el juez resuelve, le dan la respuesta. Puede ser que lo convoquen al jurado para explicarle o directamente le dan la respuesta por escrito, sin tener contacto con el jurado. El jurado sigue encerrado. El veredicto puede ser no culpable por razón de inimputabilidad, culpable, o puede indicar un delito inferior necesariamente incluido. No puedo elegir otro delito que no esté en el catálogo de los delitos que se anotició al jurado. Secreto y resguardo. Lo que se diga en deliberación no puede usarse luego en otro procedimiento. La reserva protege la libertad interna del jurado. No pueden ser nunca molestados, nadie les podrá preguntar después qué pasó, ni nada. Nada. Unanimidad, y miren esto.
Por primera vez aparece esto, jurado estancado. Ya veremos qué pasa acá. Unanimidad y jurado estancado. Catamarca exige el máximo consenso para condenar o absolver. Ustedes me dirán, pero ¿está claro si me viene diciendo unanimidad? Sí. Para condenar necesitamos 12, para absolver también necesitamos 12. Porque nosotros tenemos el modelo clásico anglosajón. Buenos Aires, exige mayoría para determinados delitos, pero cuando se trata de penas graves se necesita unanimidad. Buenos Aires. Los 12 jurados deben coincidir en una sola propuesta de veredicto. La unanimidad refuerza la idea de decisión madura, deliberada y socialmente robusta. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si no llegamos a los 12 para un sentido o para otro? Jurado estancado. Si no se alcanza la unanimidad en un plazo racional, el juicio puede declararse estancado. A ver, ¿qué puede pasar? Dicen, golpean la puerta, no nos ponemos de acuerdo. Por escrito, no nos ponemos de acuerdo, pero no tienen que explicar si están 6-6, están 8-4, si... No quiero decir otro número porque ayer Boca ganó 1-0, pero no quiero decir otro número porque no vaya a ser, para no herir susceptibilidad. Pero uno puede decir, ¿cuánto es el número? Puede decir. Ahora bien, ¿qué pasa? El jurado está estancado. Puede decirle, el juez le puede preguntar por escrito cuál es el motivo. Ellos le pueden dar por escrito o puede decirle pase y expliquen el motivo. Una vez que explican el motivo, el juez se reúne con las partes y decide. Le dan nuevas instrucciones, quiere nuevos alegatos, etcétera, etcétera. Se le dan estas instrucciones. Vuelve a deliberar. No llegamos a un acuerdo. Listo. Pasan de nuevo. Presidente del tribunal, ¿han llegado a un veredicto? Sí. No tenemos ningún veredicto. Listo. El juez declara jurado estancado. Allí se le pregunta al fiscal, al representante del Ministerio Público, ¿va a mantener la acusación? Sí. Listo, se declara terminado el juicio. ¿Qué pasa? La OGA, con esa información del juez director, va a seleccionar un nuevo juez director y va a buscar nuevos jurados para que hagan un nuevo juicio y deberán declarar todo de nuevo, hacerse todo el juicio nuevo. Esto ha ocurrido acá en la provincia de Catamarca, 2 veces fue declarado jurado estancado, pero solamente en uno se realizó nuevamente el juicio. Cuando se realizó nuevamente el juicio, terminó con condena. Porque en el primer juicio habían estudiado unas cuestiones medio raras en el jurado, algunas cuestiones extrañas en el jurado. Terminó estancado, se hizo el nuevo juicio y terminó condenado. Con un jurado que se advertía que ya era imparcial. Por eso les digo, ojo con la selección de los jurados, ojo con quién eligen, porque si entre eso va alguien que tiene algún interés, etcétera, etcétera, también puede influir negativamente. Si no se alcanza la unanimidad en un plazo racional, el juicio puede declararse estancado. Antes de ello deben intentarse medidas para destrabar las deliberaciones. Pues intenta con las partes. Si el estancamiento persiste, el caso se vuelve a juzgar ante otro jurado y otro juez. Esto ya lo profundizaremos en su momento. Miren, comparación con otros sistemas. Fíjense, Catamarca, 12 jurados legos, más un juez técnico. El veredicto es unánime, la separación es derecho y derecho, y el modelo es el clásico. Miren en Córdoba. Córdoba tiene jurados populares integrados con jueces técnicos, 8 y 3. Deliberación conjunta, es un tribunal mixto o escabinado, el modelo es escabinado. Buenos Aires tiene 12 jurados más 6 suplentes, tiene mayorías especiales
y unanimidad en caso de perfecto. Clásico, pero no siempre es unánime. ¿Por qué? Porque se necesitan mayorías especiales para cualquier delito, salvo cuando se trata de aquellos delitos que tienen, por ejemplo, pena de prisión perpetua. Neuquén, jurados legos, más un juez técnico, decide según reglas propias del jurado popular, es la referencia argentina del modelo adversarial conjurado y también tiene un modelo clásico. Fíjense que nosotros en general hemos sacado las características de otras leyes de juicio por jurado y allí vio la luz nuestra ley 5719. Ahora, fíjense, Catamarca eligió un jurado clásico, no un sistema escabinado. El jurado decide hechos y culpabilidad, no se olviden, decide hechos y culpabilidad. El juez dirige e instruye sobre el derecho. Por eso el juez le dirá, cuando comiencen las instrucciones iniciales, yo soy el juez del derecho, ustedes son los jueces de los hechos. Ustedes van a decidir la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. La integración busca ciudadanía, imparcialidad y equilibrio. La deliberación es secreta y el veredicto debe ser unánime. El modelo de nuestra provincia se parece más al de Buenos Aires y Neuquén que al de Córdoba, porque es un sistema escabinado, un sistema. Ahora, la experiencia en materia de juicio por jurado demuestra, por ejemplo, en mi caso particular, que he sido juez director en varios juicios por jurado en la capital y en el interior, porque he hablado con ellos después. Si se puede hablar después con ellos, ahí antes que se retiran, uno primero les agradece en público, también les agradece en privado el haber participado en el juicio. Y todos en general coinciden. Primero, que cuando llegaron ahí no sabían para qué estaban. Cuando llegaron ahí al sorteo, a la selección de jurados, ¿no? Cuando los designaron, dijeron, ¿y esto qué hago acá? Ya no me puedo ir. Miran para todos lados y ya no se pueden ir. Pocas ganas, pocas pilas. ¿Qué tengo que hacer acá? Empieza el juicio por jurado y aquel que lo estaba mirando de manera, si se quiere, de una manera extraña o sin compromiso, de pronto cuando empieza a escuchar de qué se trata, empieza a interesarse, le empieza a llamar la atención, algunos toman nota, otros se van grabando lo que va pasando y dicen que ellos cuando comenzó el debate comienzan a interesarse y a medida que avanzaba el debate comienzan a comprometerse más y cuando llega el momento de los alegatos es cuando ellos tienen o advierten la responsabilidad. Generalmente nosotros cuando pasan a deliberar, el debate empezó el martes, es el jueves al mediodía empiezan a deliberar y uno coincide, para que ellos estén más tranquilos, coincide el momento de la deliberación con el almuerzo, o sea, cuando ellos terminan los alegatos, terminan generalmente 2:30, 1, vienen alegando toda la mañana, 1, pasan a almorzar, entonces cuando pasan a almorzar tienen que deliberar después, entonces uno dice, almuerzan media hora, 1 hora y después deliberan tranquilo. Dicen que casi no pueden comer, porque ya se dan cuenta de la responsabilidad que tienen, del compromiso, de los nervios, que el tiempo que pasan adentro es un tiempo de mucha tensión, de mucho estrés, y nos preguntan a nosotros cómo hacen ustedes para vivir, para tomar decisiones, y uno dice que uno ya se acostumbró a vivir con estas tensiones. Y ellos dicen, y cuando toman la decisión, uno lo ve cuando pasan, están comprometidos, y me tocó verlo al presidente del tribunal, a la presidenta así, leyendo así, el estado de nervios que tenía. Señoras grandes, señores grandes, de edad. ¿Por qué? Por el compromiso. Y le pregunté, ¿y ahora qué siente? Miren, la opinión de la justicia ha cambiado. Yo pensaba esto, hoy veo que es otra cuestión. O sea, el juicio por jurado sirve, por supuesto, es un grano de arena en todo lo que significa la administración de justicia.
pero siempre el jurado tiene una buena imagen de lo que es la justicia, termina con una buena imagen, y les pregunto, ¿ustedes repetirían este? Sí, volvería de nuevo. No por los 300.000 pesos, volvería porque... También, bueno, por los 300.000 pesos, pero volvería... Pero todos comparten que es una buena experiencia y que es... Entonces, creo que es una experiencia para vivirla. Ojo, cuando en el momento de la deliberación de las decisiones, porque ellos se dan cuenta. Porque, a ver, uno no puede negarse a que ellos leen las redes sociales, a que la familia te debe decir que ha visto que ese es para prisión perpetua, ¿no? Vos decidís prisión. O sea, ellos se dan cuenta que prisión perpetua, no saben cuántos años es, pero prisión perpetua ellos lo relacionan de por vida. O sea, ellos saben que están a alguien y toman la decisión. Y señoritas jóvenes, hombres y mujeres de mi edad, unos viejos, toman decisión y entre todos juntos toman decisión. ¿Y qué es lo importante del jurado? Que es una participación democrática. Ciudadanos juzgan a sus propios ciudadanos. Y esa participación es democrática. ¿Por qué? Porque viene el del barrio aquel que tiene trabajo, viene la maestra, viene el estudiante, viene el que... Es una... También entre las razones que se dan para justificar el juicio por jurado es que es una participación democrática, que todo el pueblo está representado. No es que se elija un sector de la sociedad. ¿Qué pasa el día? No, solamente abogados, no solamente ciudadanos comunes. Leal saber y entender que cada uno decida según lo que interpretó la prueba. Esto es el jurado. Este es el tema sujeto procesal jurado que quedaba por analizar en bolilla 5. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Profe, usted fue jurado alguna vez? No, yo no puedo ser jurado. No, o sea, hace muchos años ya. No, hace muchos años no, porque yo tengo 61, no tengo 240 años. Lo que pasa es que el juicio por jurado acá en la provincia de Catamarca es del año 2021. 2021 la ley de juicio por jurado. Sí, claro. Y yo soy juez director, nada más, en algunos juicios por jurado. Bien, ¿alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda sobre este tema de juicio por jurado? Entonces, que volveremos después con mayor profundidad. ¿Alguna duda? Bien, no se olviden, la semana próxima, parcial de la bolilla 1 a la 5, ya veremos si lo tomamos el día lunes, lo tomamos el miércoles o lo tomamos el jueves. Ya veremos. Ya veremos. Bolilla 1 a la bolilla 5, inclusive. ¿Está claro? Bien, no hay postergación ni nada que se le parezca, porque no hay tiempo. Recuerden lo que les decía al comienzo de clase, el primer día de clase, un parcial por mes. A nosotros el tiempo nos corre. ¿Estamos? Bolilla 1 a las 5, las bolillas más fáciles le tocan. Todavía no empezó lo difícil en el programa, así que aprovechen. Bolilla 1 a las 5. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Los esperamos en la próxima clase. Que estén bien.